Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros acá en Panorama Político. Para nosotros es un gusto poder acompañarlos a esta hora de la noche mientras usted se informa con Noticiero Guatevisión. Bueno, como en el programa de la semana pasada, cada uno de ustedes tiene 5 números al frente donde ponderarán una variable que nos ayudará a descifrar cuál ha sido la razón que le ha ocasionado quizá más desgaste a Jimmy Morales, quien justo mañana estará cumpliendo su primer mes de gobierno. Iniciemos quizá hablando del tema de los nombramientos. Esto fue uno de los primeros desgastes o de las primeras polémicas que tuvo que enfrentar Jimmy Morales. Recordemos el nombramiento, por ejemplo, de la ministra de Comunicaciones, que resultó siendo destituida o aceptándole la renuncia por estas críticas de la sociedad. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Creen que esto influyó quizá en el primer golpe a la credibilidad de Jimmy Morales o no? Sin duda, yo creo que sí, este sería o fue uno de los primeros gastos que sufrió el presidente Jimmy Morales, sobre todo, no sé si llamarle por algún tipo de novatada o un error en realidad, al no apuntar a un equipo de trabajo o hacer incluso público desde antes el nombramiento de su equipo de trabajo sin que tuviera ningún tipo de tachas, como lo vimos después con el nombramiento de la ministra de Comunicaciones. Luego se fueron dando otros nombramientos de personas que fueron cercanas a él en su pasado, en su programa, en donde sabemos tuvo presencia y personas que fueron jaladas y son parte ahora del equipo de Jimmy Morales, que sin duda le ocasionaron una serie de críticas que pues sería uno de los primeros temas. Yo me iría al otro extremo. Sí, hizo mucha bulla el tema de Sherry Ordóñez, en efecto, y hemos hablado muchísimo de eso y desgastó en alguna medida a la administración de Jimmy Morales, pero creo que dentro de todo hubo nombramientos interesantes. Tal vez lo que criticaría es la falta de coherencia en algunos espacios, y lo muestro con esto. Me da muy buena sensación la designación de Sidney Samuels como ministro de Ambiente. Ha dado un par de señales de que el ministerio no va a ser un tramitador de las gestiones de empresas para dañar el ambiente, pero por el otro lado, la designación de Pelayo Llarena en el Ministerio de Energía y Minas me da cierto nivel de impresión que va a seguir la agenda de las empresas que tienen que ver con hidrocarburos, con generación eléctrica. Así que veo un contrasentido, no hay una política clara cuando uno mezcla estos dos ministerios. La designación, por ejemplo, de José Luis Chea Urruela, que lo que tiene es una carrera diplomática, pero va a caer al Ministerio de Cultura y Deportes. Independientemente de esas cosas, cuando uno lo ve de manera aislada, no me pareciera tan malo el gabinete de Jimmy Morales después de un mes de gestión. Yo creo que precisamente porque esperó ese tiempo y no lo presentó quizá a la carrera como muchos hubiésemos querido tener esos nombres desde muy temprano mientras él fue electo. Yo creo que eso le ayudó un montón a tener que pasar esos filtros de selección de las personas. Se le coló uno que otro, se le cola, por ejemplo, y fue evidente también que en el Ministerio de Gobernación sí hubo, yo no sé si una injerencia es la mejor palabra, pero sí hubo algún nivel de influencia de la Embajada de Estados Unidos, del Ministerio Público, de la CICIG, para designar a alguien de carrera del Ministerio Público. Yo eso lo tomo como rescatable, Miguel. Bueno, yo creo que definitivamente son cuestionables los nombramientos que se han estado dando en los mandos medios y bajos. Es decir, si el gabinete es lo que se ve, que es lo que trasciende y es uno de los nombramientos más importantes, ¿no? Su gabinete de gobierno. En los mandos medios, por ejemplo, sí es cuestionable que en el Ministerio de Agricultura pues se haya colocado el hijo de Edgar Ovalle. Ahí ya se ve de alguna manera algún contrasentido y esa forma de hacer política desde el punto de vista del nepotismo. También personas muy allegadas a los canales en donde él laboró durante mucho tiempo. Hay que recordarse que Jimmy Morales es producto de los canales de televisión abierta. O sea, él ahí nació, ahí hizo su carrera y de ahí es donde viene toda esta popularidad que le acompaña. Entonces, y toda esta gente que también la acompaña. Toda esta gente que también la acompaña. Entonces, yo creo que es un poco inaceptable el hecho que él, con ese discurso de no hacerle caso a la vieja política, pues él no haya podido escoger en universidades, en tanques de pensamiento, en otros grupos sociales, para estos mandos medios y bajos que tiene dentro de su administración. Yo creo que definitivamente sí es bastante cuestionable estos nombramientos que ha tenido,
en los niveles medios. Yo creo que esa es mi impresión y creo que sí es un poco Quisiera que cuestionable. ponderemos esta variable. ¿Qué punteo le dan ustedes rápidamente? Yo quizá voy a pecar de optimista, le voy a dar un 4, sí concuerdo con lo de Miguel. Es ridículo que, por lo menos con la información que se cuenta hasta ahorita, que Anaí Keller, que era la productora de varios de los programas de televisión de los canales, termine de encargada de protección del menor. Habrá que evaluar con mayor profundidad su currículum. Carolina. Sí, yo igual coincido con Otto sobre estos nombramientos y estos de medios bajos para que sin duda tuvieron más cuestionamientos y más que los ministerios. Rápidamente, Miguel. No, yo definitivamente no coincido con esa forma que él ha manifestado de no ser vieja política y de todas maneras pues está contratando gente que estuvo a la par de él durante mucho tiempo. Bueno, yo le doy un 3 por las razones antes expuestas, ya lo hemos dicho, quizá no han sido los mejores nombramientos, habrá que esperar también y darle el beneficio de la duda a algunas personas que quizás sí estén capacitadas. Y ahora me gustaría que discutamos el tema de los medicamentos. Esto ha acaparado la opinión pública por mucho tiempo y quizás ha sido una de las situaciones que más desgaste le ha implicado al presidente. Recibir una donación que lo incluya entre su discurso como primer acto público que hará como gobernante y que resulte que parte de esos medicamentos estén vencidos y que aunque ellos dijeran que ese medicamento vencido no iba a llegar a la red hospitalaria, siempre pues se evidenció que Yo llegó. creo que en este tema fue un error, creo, el dar demasiada expectativa sobre el tema de las medicinas que se iban a donar, que iban a venir a paliar de alguna forma la crisis en salud, porque vemos el sistema de salud y prácticamente estamos en las mismas. Deudas, con muy poco presupuesto para comprar insumos de medicamentos, porque la mayoría del presupuesto se ha ido en el pago de salarios y sobre todo en salarios administrativos en el Ministerio de Salud, cuando sabemos de que este es un ministerio más técnico, más que debe dar un servicio de salud. Creo que ahí sí Jimmy ha fallado en generar demasiada expectativa y que esto se le haya rebotado con medicamentos vencidos. Yo creo que sí es un poco injusto que esperemos que en un mes cambien las cosas. Pero primero, acciones más. sí, y a ver, la gran apuesta de Jimmy fue el tema de las agendas, de los medicamentos al final de cuentas. Yo más que la controversia per se, creo que hubo un problema de mal manejo de crisis y muy mala comunicación, aderezada por ese WhatsApp de Heinz Heimann, que lo que hizo fue atizar todavía más este asunto. Y al final, la falta de certeza. A ver, la primera reacción después de que se conoció lo de Huehuetenango fue, estas medicinas no las metieron. Esto fue un complot para echar al director regional de salud. Luego fue, no fue eso, fue que eran medicinas viejas. Entonces al final no hubo la total claridad y por eso se eligió a Jimmy Morales, por la esperanza de transparencia. Por eso se le eligió, por eso la gente votó por Jimmy Morales. Y no procedieron bien en el tema de transparentar todos estos procesos. Yo creo que quizá coincido totalmente contigo con ese tema, pero quizá lo más indignante en este caso para muchos guatemaltecos fue el hecho de que el vicepresidente saliera a decir que no había problema con consumir medicamentos vencidos, tratando de justificar en lo que llegaba una respuesta que pudiese evidenciar ante la opinión pública de si habían o no habían medicamentos vencidos. Yo creo que eso quizá fue lo que ocasionó un mayor desgaste, porque sonó hasta baratear la dignidad de los guatemaltecos que necesitan de esos servicios de salud pública. Yo creo que por ahí eso fue lo que le ocasionó el desgaste, más allá de haber recibido medicamentos vencidos, que al fin y al cabo no era una culpa directa del gobierno. Yo creo que ese es un efecto boomerang. O sea, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la buena intención de Jimmy Morales al principio, de haber gestionado incluso este donativo de medicamentos antes de asumir el poder. Estoy totalmente de acuerdo con la buena intención. Buena intención que venía justo mientras se discutía un reglamento de medicamentos genéricos. Nadie regala sin recibir algo a cambio. Y es que el tema es que los empresarios o los farmacéuticos que regalaron esta medicina sabían perfectamente que estaba vencida y lo que querían era deshacerse de ella para evitarse esos impuestos. O sea, aquí hay un doble fondo, hay un doble discurso. O sea, yo te regalo pero recibo algo a cambio. Y sobre todo el desgaste que tiene ahora el gobierno de Jimmy Morales a partir de estas medicinas y que vencidas. además es parte de las tradicionales negociaciones o de la tradicional forma de hacer Bueno, política. muy rápido, por favor, la ponderación.
Yo opto por un 4, yo creo que ha sido uno de los temas que más desgaste le ha traído al gobierno, sin embargo, quizá creo que no ha sido el máximo problema. Yo me voy con un 3, pero a ver, creo que el problema de fondo no se ha atacado, porque medicamentos donados o no, el tema es que no hemos visto del gobierno una voluntad para entrarle al final al contrato abierto, a la subasta invertida y ver cómo se sanean las finanzas en materia de salud, que es el gran problema y lo que llora sangre en este país. Yo le doy un 4 porque considero que también las personas necesitan más un servicios de salud dignos, como por ejemplo alimentación en los hospitales, que en este momento no hay. Yo le doy un 3 porque creo que es una buena idea, pero también creo que es una intención doble en el sentido de las personas que donaron estos medicamentos. Así que se están aprovechando de la necesidad de los guatemaltecos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer bloque. Seguiremos discutiendo esas aristas que han causado desgaste en el primer mes de gobierno de Jimmy Morales y Javed Cabrera acá en Guatemala. Así que esperamos que continúe con nosotros en Panorama Político.